Gigantico. Bigote, periodista y técnico en investigación socioeconómica en Ciudadanos, por Red Ciudadana 96.1. Gustavo Belén, Sí. lunes otra vez. Sí, Y que lo digas. aquí estamos. La economía es como un tren. Es una cosa pesada, grande. Cuesta ponerla en movimiento y después cuesta detenerla. Quizás esta analogía sirve un poco para iniciar esta columna porque definitivamente las señales económicas no han sido buenas las últimas. Y falta solamente que las enumeremos para darnos cuenta que no estamos en el mejor de los mundos, aunque no hay que comentarle a nadie lo que cada uno de los argentinos vive cada día en sus casas, en sus hogares, con sus magros ingresos y sus bolsillos vacíos y los precios subiendo. Entonces, en ese contexto, solamente estos datos vienen a confirmar esa realidad. Ya sabemos que la desocupación sube, ya sabemos que el Producto Bruto baja, ya sabemos que crece la inflación, que suben los precios, que tenemos lo que algunos economistas en inglés primero le llamaban stagflation, que es estanflación, se lo tradujo como estancamiento con inflación, es decir, la economía deja de crecer, el tren se empieza a detener y de encima el combustible sale más caro, por así decirlo, para seguir con esta comparación. En el contexto de buenas noticias, podemos decir, bueno, sí, tuvimos 3 semanas de una cierta estabilidad financiera, dejó de subir el dólar bajó unos pesos, 1, 2 pesos, depende, llegó a 40. El riesgo país bajó, Gustavo, vos estabas muy preocupado, bajó 200 puntos el riesgo país, es decir, es la sobretasa que se paga desde la Argentina para recibir fondos del exterior. Si es 700 puntos básicos, así se dice, quiere decir que hay que sacarle los 2 ceros, le queda 7% más de lo que paga la tasa de Estados Unidos. Si Estados Unidos en este momento para prestar o para recibir dinero paga 3%, acá va a ser 10%, para que se entienda, ¿sí? Esa es la sobretasa sobre la inversión más segura del mundo, que es los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso es básicamente lo que remite, pero básicamente habla también de cómo está viéndose la economía o un país en un determinado momento. Cada país tiene su propio riesgo, cada nación tiene su propio riesgo país. También podemos festejar la baja de las tasas, diría algunos, pero si no miraran con algún cinismo, alguna ironía esto, porque sí, bajó de 70 a 50%, pero igual es mucho. Ayer leí el informe que decía el descubierto, la autorización que da un banco, por ejemplo, a un comerciante del interior que tiene un aserradero, puede tener una mueblería, o puede tener cualquier tipo de venta de comestible. El tipo tiene un cheque y no tiene fondos, y la autorización en descubierto es, le llaman al banco, o le llaman del banco y le dicen, che, te presentó acá un cliente un cheque por 5.000 pesos. Vos querés que te lo paguemos igual porque no hay fondo en tu cuenta. Sí, ¿cuánto está para la sobretasa para pagar? Y 60%, 70%, 80%. Él no solo va a pagar esos 7.000 pesos de su cheque, sino que va a tener que pagar un precio exagerado de intereses para una actividad comercial. No estamos hablando de jugar a la bolsa o a la timba. Algunos hablan de los fondos Templeton y BlackRock. Son 2 empresas que hacían el carry trade, que era venir del exterior, traer dólares, comprar pesos, comprar bonos, esperar que los bonos le paguen unas tasas espectaculares, transformar esos pesos que le devolvían con las tasas a dólares e irse. Eso es una operatoria que significa básicamente una especie de timbeo. Si pierden, y estaban muy enojados porque cuando se produce la devaluación
y ellos reciben los pesos y van a comprar dólares, resulta que perdieron plata. Se dan cuenta que no solo no ganaron, sino que habían perdido, estaban muy enojados con Argentina. Decían, escuchame, acá teníamos un negocio y era fenómeno, y ahora no nos fue tan fenómeno. Bueno, pero esa es como ir al casino, decir, pucha, jugué al rojo y salió el negro, la gran flauta, perdí plata. Bueno, papito, estabas en el casino, no estabas apostando a una actividad productiva. Esto es parte de lo que se viene dando en estos días. Por un lado, el Estado Nacional quiere recaudar más, quiere juntar más platita y va a ir por más impuestos a las ganancias y más impuestos a los bienes personales. Acá ya lo hemos planteado como una postura casi ideológica, lo hemos discutido con tributaristas, con especialistas en impuestos, sosteniendo que ganancias no debería pagar impuestos. Las ganancias, los sueldos no deberían pagar impuestos a la ganancia, porque la ganancia es la retribución al factor capital. Es decir, cuando un empresario invierte en algo y obtiene ganancias, sobre esa tasa de retorno tiene que pagar un impuesto. A eso, a la ganancia. El sueldo no es una ganancia, es la retribución al factor trabajo. Si vos trabajaste, no tenés que pagar. Es tu paga, no paga impuestos teóricamente. Acá en la Argentina sí lo hacen y aparentemente van a ampliar la base sobre ese lado. El otro dato de la semana fue la aparición, la captura, digamos, por un lado, de Oscar Tomás, el arquitecto posadeño que fue capturado, y las declaraciones exclusivas que tuvimos acá de su abogado Ubeira, involucrando al anterior titular de la EBI en el 2002-2003, que también es un posadeño. En este caso, Humberto Schiavoni quedó también en el medio tiroteo, más luego de la tapa de primera edición de ayer, que fue bastante elocuente. Hablaba de que en el 2016 él tenía un plazo fijo, según declaraciones oficiales a la Oficina Anticorrupción, ¿no es cierto?, de 10.000 pesos, y de repente a fin de ese año tenía 31 millones de pesos en el mismo concepto. Es decir, alguien dice que esto es imposible de justificar, otros dicen que es una mentira. El propio Schiavoni anunció que va a iniciar una querella o juicio por injurias al diario. Vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que han quedado mezclados dos misioneros en esta cuestión de la EBI y de los fondos manejados. Misiones que está haciendo, porque hay que ver la actitud proactiva de este gobierno. En lo provincial queda la defensa no solo de la actividad, sino del consumidor. Ya tuvimos varios ahora misiones, tuvimos el ahora pan, o tenemos el ahora gas, tenemos el ahora góndola. Son todas acciones pro consumidor, pero también a la actividad. ¿Por qué digo esto? Si se dice no, si el gobierno no está haciendo nada, fijémonos cómo está la tasa de actividad y de empleo en Posadas. El desempleo más bajo del país, ¿dónde está? Está en la capital misionera. Porque hay que decir, en el título nacional figurar Misiones, pero en realidad son los resultados de la encuesta permanente de lugares de Posadas, básicamente, ¿no es cierto? En Posadas tenemos 2,5 desempleo, es decir, absolutamente una tasa del primer mundo. Esto es lo que se puede decir. Sigue el debate del presupuesto, sigue la lucha, digamos, el enfrentamiento por ahí dialéctico dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados, principalmente el presupuesto, impuesto y Hacienda, que es donde se debate esto, y se logró obtener de Nación esta compensación por la quita del Fondo Sojero, que beneficiaban parte a los gobiernos provinciales, pero principalmente, como en el caso de Misiones, a los 76 municipios. Son 140 millones de pesos que van a llegar a partir del 2019 para compensar. Finalmente, queda esta conclusión de que quienes más aportarán para tratar de paliar toda la situación de déficit cero son los que más van a ganar, que son impuestos o retenciones a la exportación. Hablé al comienzo del tema del tren. ¿Por qué hablaba de esta analogía? Quizás no sin picardía o sin malicia, porque esta semana se acaba de confirmar que Trenes Argentinos retira el servicio de Misiones. Este servicio que salía de Garupay, que permitía a empresas misioneras como Arauco, como Aguas Misioneras, enviar su producción. No va más. No va más.
tenían un ahorro del 57% en el caso puntual de Aguas Misioneras en costo de logística, Gustavo. Lo que están felices son las camioneras, entonces, ¿no? Sí, Pues ya no. sí, supongo que sí. Uno no entiende porque en el 2015 y 2016 se anunciaron la compra de muchos trenes y vagones de origen chino que iban a venir a reforzar la flota. ¿Dónde están? Están, ¿saben dónde? En el Belgrano. Es decir, están teniendo éxito y lo dicen las autoridades con Marco Peña a la cabeza diciendo, tenemos récord de transporte en el acarreo de granos desde Salta, por ejemplo, a Buenos Aires. Pero cortamos a Misiones, a Corrientes y a Entre Ríos en el servicio de transporte. Es un tren que se tiene igual que la economía. Ciudadana,